El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la tumba recién cavada. Tora Lindqvist estaba de pie frente a la sencilla cruz de madera, con sus hijos apretados a ambos lados. Zaini apretaba la mano derecha de su madre. Anders sostenía la izquierda. Ninguno habló. La cruz solo decía R y Lindqvist abajo. Un mes. Había pasado un mes desde el accidente de Tala. Un mes desde que dos hombres del campamento maderero llegaron a su puerta con sus sombreros en las manos. Un mes desde que dejó de ser esposa y se convirtió en algo completamente distinto. Una viuda. Una mujer sola. Los vientos de septiembre agitaban la yerba de la pradera más allá de la pequeña parcela del cementerio. El vestido de lana azul desteñido de Tora ondeaba contra sus piernas. Su cabello castaño claro, recogido en una sola trenza, captaba los rayos de luz de la mañana. Parecía mayor de 32 años. Las últimas semanas habían tallado nuevas arrugas alrededor de sus ojos. Mamá. Anders tiró de su manga. ¿Papá tiene frío ahí abajo? No, pequeño. Ella le acarició el cabello. Papá no siente nada ahora. Está en paz. Zaini no dijo nada. A los 8 años, entendía demasiado. Su silencio era una forma de dolor. El sonido de cascos rompió la quietud de la mañana. Tora se giró para ver a dos jinetes que se acercaban desde la dirección del pueblo. Reconoció el primero, el señor Pembroke de la tienda general. Su rostro redondo se veía preocupado bajo su sombrero desgastado. El segundo jinete le produjo un nudo en el estómago. Garrett Holloway iba erguido en su silla de montar. Su costoso abrigo de lana marrón lo identificaba como el ranchero más rico de 3 condados. Su cabello oscuro comenzaba a encanecer en las sienes, y su rostro mostraba una expresión de la que había aprendido a desconfiar. Preocupación que enmascaraba algo más duro. Señora Lindqvist. Pembroke desmontó pesadamente. No la miró a los ojos. Lamento interrumpir su mañana. Entonces, ¿por qué? Pembroke se retorció el sombrero entre las manos. Se trata de la cuenta de su esposo, la deuda. Tora sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eric había mencionado que debía dinero en la tienda. Suministros para sus proyectos, madera, herramientas. No sabía la cantidad. Su esposo debía $47, dijo Pembroke. Lo siento, de verdad. Pero el señor Holloway ha pagado la deuda. Garrett Holloway desmontó con la gracia natural de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Se quitó el sombrero, revelando esa sonrisa ensayada que ella había visto en reuniones de la iglesia y asambleas del pueblo. Ahora. Su voz era suave como el agua de un arroyo sobre la piedra. No soy irrazonable, señora Lindqvist. $47 es una suma considerable para una viuda con 2 hijos pequeños. Lo entiendo. ¿Qué quiere, señor Holloway? Solo ayudar. Señaló el terreno que los rodeaba. Las tierras de cultivo rocosas, el bosque de pinos en las colinas distantes, el arroyo que atravesaba la propiedad. Esta tierra es difícil, remota. El suelo es pobre. Una viuda sola no puede trabajar 40 acres. Sería cruel esperarlo. ¿Qué propone? Le perdonaré la deuda por completo. Y le daré $30 además. Eso es suficiente para empezar de cero en otro lugar. Tal vez tu familia en Suecia. Mi familia está aquí. Tora acercó a sus hijos. Esta es nuestra casa. La sonrisa de Garrett no vaciló, pero sus ojos se endurecieron un poco. Señora Lindqvist, sea razonable. Tiene 60 días para pagar la deuda. 60 días. Si no puede pagar, la ley me permite solicitar la tierra. Le estoy ofreciendo una salida. $30 por 40 acres. La tierra no vale nada para usted. No puede cultivarla sola. El molino más cercano está a 2 días de distancia. ¿Cómo molerá su trigo? ¿Cómo sobrevivirá al invierno? Se inclinó más cerca, bajando la voz. Estoy siendo generoso.
Otros simplemente esperarían a que fracasara. Tora miró el arroyo. El agua captó la luz de la mañana, brillando al correr sobre las rocas. Eric había amado ese arroyo. Había pasado horas allí trabajando en algo que él llamaba su futuro. Encontraré una manera, dijo ella. Garrett rió, un sonido corto y desdeñoso. ¿Con qué? Con las locuras inacabadas de su marido. ¿Ese montón de leña junto al arroyo? Negó con la cabeza. Una viuda sola no puede trabajar esta tierra, señora Lindquist. Eso no es crueldad. Es simplemente un hecho. Montó su caballo. 60 días. Piénsalo bien. Los dos hombres se alejaron, dejando a Tora de pie junto a la tumba de su esposo con sus hijos apretados a sus costados. Anders la miró. «Mamá, ¿vamos a perder nuestra casa?» Se arrodilló, tomando los rostros de ambos niños entre sus manos. «No, no lo haremos». Miró hacia el arroyo, donde el armazón de la rueda a medio construir de Eric se erguía como un esqueleto contra el cielo. «Tu padre tenía un plan. Y yo voy a terminarlo». La cabaña se sentía más vacía ahora que incluso en aquellos primeros días terribles. El abrigo de Eric aún colgaba junto a la puerta. Sus botas aún estaban debajo de la ventana. Pero su presencia, esa cálida y sólida certeza en la que se había apoyado durante 9 años, se había ido. Tora se movía por el pequeño espacio como un fantasma. Los niños estaban afuera, Zaini observando a Anders mientras jugaba junto al montón de leña. A través de la ventana, pudo ver el armazón de la rueda junto al arroyo. 2,4 metros de altura, esquelético. Esquelético. Sin terminar. Necesitaba limpiar, organizar, hacer algo con las manos mientras su mente hacía cálculos imposibles. $47, 60 días. Incluso si molía todo su trigo a mano, hacía harina para vender, no sería suficiente. Moler a mano producía 1 kilogramo por hora de trabajo agotador. Necesitaría meses, no semanas. Su mano rozó un cajón que no había abierto desde antes del accidente. El cajón de Eric. Sus herramientas estaban en el cobertizo, pero este contenía sus papeles. Sus dibujos. Los pensamientos íntimos que plasmaba en papel por las noches mientras ella cosía y los niños dormían. Lo abrió. Un cuaderno de cuero yacía encima. Lo reconoció. Lo había llevado a todas partes, tomando notas, esbozando ideas. Lo abrió con dedos temblorosos. Las primeras páginas eran dibujos. Detallados, precisos, hermosos. Una rueda hidráulica, 1,8 metros de diámetro con 8 paletas. Debajo, engranajes, un eje, piedras de molino. Y con su letra cuidadosa, para Tora, cuando la rueda gire, nunca más tendremos que hacer ese viaje al molino. El arroyo hará el trabajo. Pasó las páginas, más dibujos, medidas. Cálculos que no entendía del todo. Caudal del arroyo en la curva, 4 pies cúbicos por segundo. Suficiente para una rueda de 6 pies a 10 rotaciones por minuto. Relación de engranajes 1,005, piedra a 50 revoluciones por minuto. Eric había planeado esto durante años. Había estado construyendo su futuro cálculo a cálculo. Más adentro del cuaderno, un papel doblado. Lo abrió con cuidado. Factura de compraventa. 2 piedras de molino de la subasta de la finca Alberson. 2 pies de diámetro, excelente estado. $8 pagados en su totalidad. Casi se le cae el papel. Piedras de molino. Piedras de moler de verdad. ¿Pero dónde? Salió corriendo, pasando junto a los niños confundidos, hasta la parte trasera de la cabaña. Allí, bajo una lona desgastada, 2 enormes círculos de granito gris yacían ocultos entre la yerba alta. 400 libras cada una. La piedra de lecho y la piedra de rodadura. Todo lo necesario para moler grano. Eric las había comprado, las había escondido, se aclara la garganta, esperando el momento adecuado. Mamá. Zaini apareció a su lado.
¿Qué son esas? El secreto de tu padre. Tora tocó la fría piedra. Su regalo para nosotras. Esa tarde, la anciana señora Bergström llegó con sopa para los niños, como había hecho cada pocos días desde el funeral. La viuda sueca había enterrado a su propio marido hacía 15 años. Entendía los ritmos del duelo. «¿Encontraste su cuaderno?», dijo. «Lo viste abierto sobre la mesa». Tora asintió. Estaba construyendo un molino. Un molino hidráulico. El armazón de la rueda ya está levantado. Las piedras están detrás de la cabina. Estaba tan cerca. Tú, Eric, era un hombre inteligente. Pero yo no soy una mujer inteligente. La voz de Tora se quebró. No sé cómo terminarlo. No entiendo ni la mitad de sus dibujos. La señora Bergström se sentó frente a ella. Sus manos curtidas se doblaron sobre la mesa. Déjame contarte algo que mi madre me dijo en Suecia. Una mujer que espera permiso espera eternamente. Una mujer que crea oportunidades encuentra su propio camino. Ni siquiera sé por dónde empezar. Empieza con lo que sabes. La anciana golpeó el cuaderno. Tu Eric te dejó todo lo que necesitas. La pregunta es si confías lo suficiente en él como para seguirlo. Afuera, el arroyo corría junto al silencioso armazón de la rueda. El agua nunca se detenía. Día y noche, fluía, esperando que alguien la pusiera a trabajar. La idea le vino a las 3 de la mañana, cuando el sueño la había abandonado por completo. Se sentó a la mesa con el cuaderno de Eric abierto, estudiando sus dibujos a la luz de las velas. La rueda, los engranajes, las piedras. Todo estaba allí. Cada medida, cada cálculo. Le había dejado un plano. Solo necesitaba seguirlo. Pero incluso si terminaba la rueda, incluso si funcionaba, ¿cómo iba a pagar esos $47 en 60 días? Recordó lo que Garrett había dicho. El molino más cercano está a 2 días de distancia. 2 días de ida, 2 días de vuelta. 4 días para un solo viaje de molienda. Y el molinero de Alberson cobraba 1/8 de peaje. 1 libra de cada 8 iba para él. Tora hizo los cálculos mentalmente. Si pudiera moler grano aquí en su arroyo, no necesitaría vender harina. Podría vender el servicio, como el molinero de Alberson, pero cobrando menos. 1/16 en lugar de 1/8. La mitad del peaje. Sin viaje de 2 días. Todos los agricultores en un radio de 10 millas vendrían a ella. Se levantó de la cama antes del amanecer, estudiando el armazón de la rueda en la luz gris de la mañana. Eric había construido la estructura principal, los soportes verticales, el eje horizontal, los soportes de montaje. Lo que quedaba era trabajo de detalle, tallar las 8 paletas, colocarlas en ángulos precisos, conectar los engranajes, pasar la correa a las piedras de molino. Trabajo duro, pero no imposible. Encontró a la señora Bergström esa tarde, caminando hacia su cabaña con una determinación que no había sentido en semanas. Necesito tu ayuda. La anciana levantó la vista de su huerto. Dime. Si termino la rueda de Eric, si puedo moler grano, ¿me traerías tu trigo? Lo haría tu marido. Los ojos de la señora Bergström se abrieron de par en par. ¿Molerías nuestro grano aquí? La mitad del peaje de Alberson. 1/16 en lugar de 1/8. Y sin el viaje de 4 días. La anciana se levantó lentamente, su rostro transformándose. Hija, si pudieras hacer esto, ¿entiendes lo que significaría? Todas las familias de kilómetros a la redonda luchan con esos viajes al molino. La esposa del viejo Anson se perdió la boda de su hija porque no podían permitirse los 4 días. Correrás la voz después de que demuestre que funciona. Haré más que eso. La señora Bergström juntó las manos. Mi nieto, Lars, trabajaba para un carpintero en St. Paul. Me debe un favor. Haré que venga a ayudar con las partes difíciles. 3 días después, Tora estaba junto al armazón de la rueda con Lars Bergström, un joven tranquilo de 20 años con manos fuertes y modales pacientes. Estudió los dibujos de Eric con atención.
Su esposo era un buen ingeniero, dijo. Estos cálculos son sólidos. La parte difícil ya está hecha. Solo necesitamos tallar las paletas y conectar el sistema de transmisión. ¿Podemos terminar a tiempo? Tengo 53 días. Lars miró el arroyo, el marco, las piedras de molino ocultas detrás de la cabaña. Si trabajamos todos los días, podemos terminar en 4 semanas, tal vez 3. El sonido de cascos los interrumpió. Garrett Holloway cabalgó hasta el límite de la propiedad, sus ojos absorbiendo la escena, la viuda, el joven, el marco de la rueda. ¿Qué es esto, señora Lindquist? Ayuda contratada. Su voz goteaba falsa preocupación. No pensé que pudiera permitirse trabajadores. Es un vecino ayudando a un vecino. Tora mantuvo la voz firme. Nada más. Garrett observó a Lars, luego el marco de la rueda. Esa cosa otra vez, la locura de su esposo. ¿De verdad está tratando de terminarla? Estoy limpiando sus proyectos, como sugirió. Los ojos de Garrett se entrecerraron ligeramente. Algo en su tono había cambiado. Ya no estaba derrotada. No trabajes demasiado, viuda. Necesitarás fuerzas para empacar. Se marchó a caballo. Tora lo vio irse, con la mandíbula apretada. No lo sabe, dijo Lars en voz baja. No entiende lo que esta rueda puede hacer. Bien. Tora tomó la cuchilla de desbaste de Eric. Mantengámoslo así. Las siguientes 3 semanas se fundieron en un ritmo de agotamiento y propósito. Tora se despertaba antes del amanecer cada día, alimentaba a los niños y se ponía a trabajar. Lars llegaba poco después, y juntos tallaban, daban forma, medían y ensamblaban. Primero vinieron las paletas. 8 de ellas, cada una de 45 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad, talladas en roble que Eric había curado en el cobertizo. Cada paleta tenía que ser idéntica. Cualquier variación haría que la rueda se tambaleara y fallara. Mide 3 veces, le recordó Lars. Corta una vez. A Tora le salieron ampollas en las manos la primera semana. Se las envolvió en tela y siguió trabajando. Para la segunda semana, se habían formado callos. Para la tercera, apenas notaba el dolor. Zaini y Anders observaban desde lejos al principio, luego se unieron poco a poco. Zaini ayudaba a sujetar las tablas mientras su madre cortaba. Anders recogía virutas de madera para encender el fuego. Pequeñas tareas, pero hacían que los niños se sintieran útiles. Una tarde, Anders preguntó por qué trabajaban tanto. Tora se limpió el aserrín de la cara. ¿Recuerda lo que papá solía decir sobre trabajar de forma más inteligente? Anders negó con la cabeza. Solía decir que los hombres fuertes levantan cosas pesadas. La gente inteligente encuentra maneras de no levantar nada. Señaló la rueda, ahora con 4 remos acoplados. Eso es lo que es esto. El arroyo es fuerte, mucho más fuerte que cualquiera de nosotros. Solo le estamos pidiendo que nos ayude. Zaini miró a su madre con nueva comprensión. Como un amigo. Sí, pequeña. Como un amigo que nunca se cansa. El sistema de engranajes resultó ser el desafío más difícil. Eric había diseñado un engranaje de madera para una linterna, un cilindro con clavijas alrededor de su circunferencia, que engranaría con una rueda de corona para transferir la potencia del eje vertical de la rueda al husillo horizontal de la muela. Lars entendió el concepto, pero cortar los ángulos precisos requirió una paciencia que casi los agotó a ambos. 6 grados de desviación, dijo Lars en el 4º intento. Los dientes no engranan. Tora miró el engranaje arruinado, con el cansancio oprimiendo sus ojos. 22 días transcurridos, 38 por delante. Entonces lo cortamos de nuevo. En el 5º intento, los dientes engranaron perfectamente. El engranaje giraba suave y preciso. El cinturón de cuero provenía del viejo arnés de trabajo de Eric, de triple capa, lo suficientemente fuerte como para transferir la rotación sin romperse.
Mover las muelas parecía imposible hasta que Tora recordó las historias de su abuelo sobre mover cargas pesadas sobre hielo. Construyó un trineo de madera e hizo que los niños vertieran agua del arroyo frente a él mientras ella tiraba. Las piedras se deslizaron sobre el suelo mojado centímetro a centímetro durante 3 agotadores días. El día 37, Lars se apartó y observó su trabajo. «Está hecho», dijo en voz baja. La rueda estaba completa. 6 pies de roble tallado, 8 paletas perfectamente alineadas, montadas sobre el arroyo impetuoso. El eje se extendía hasta el pequeño cobertizo del molino construido sobre los cimientos de piedra. Dentro, los engranajes esperaban, conectados por una correa de cuero al eje de la muela. 2 piedras de granito, la piedra de bancada fija y la rueda giratoria, estaban listas. Sus superficies talladas con ranuras para cortar el grano. Tora tocó la rueda. Era real. La habían construido. Un caballo resopló detrás de ellos. Garrett Holloway estaba sentado en su silla de montar en el límite de la propiedad, su rostro una máscara que ella no podía descifrar. ¿Qué es eso? Tora se giró para mirarlo. El proyecto de mi marido. Lo terminé. Eso es, él se acercó, estudiando la rueda. Eso es un molino de agua. Un molino de molienda. Su voz cambió, la burla reemplazada por algo más. ¿Una mujer no puede qué, señor Holloway? La miró fijamente durante un largo momento. La mujer que tenía delante no era la misma viuda afligida a la que se había enfrentado hacía un mes. El aserrín se aferraba a su trenza. Los callos marcaban sus manos. Su vestido azul estaba descolorido y desgastado, pero sus ojos contenían algo nuevo, algo peligroso. 23 días, viuda. Él arreó su caballo. Todavía debes $47. Una rueda no cambiará eso. La señora Bergström llegó el día 40 con 3 sacos de trigo en su carreta. Su esposo se sentó a su lado, su rostro curtido escéptico pero curioso. Mi esposa me dice que puedes moler grano, dijo el señor Bergström. ¿Aquí? Sin Alborson, puedo. Tora señaló hacia el arroyo. Si me siguen. El pequeño grupo se reunió en el cobertizo del molino. Los Bergström, Tora, los niños, Lars. La rueda permanecía inmóvil, las paletas colocadas sobre el agua. Una compuerta de madera contenía el flujo del arroyo. ¿Estás lista?, preguntó Lars. Tora asintió. Tiró de la palanca que levantó la compuerta. El agua pasó a toda velocidad. Golpeó la primera paleta con un sonido como un trueno lejano. La rueda gimió, crujió y comenzó a girar. Dentro del cobertizo, los engranajes se acoplaron con un clic chirriante. La correa de cuero se tensó. La piedra de apoyo comenzó a girar, lentamente al principio, luego más rápido a medida que la rueda encontraba su ritmo. Vierte el grano, dijo Tora. La señora Bergström levantó un cubo de trigo y lo vertió en la tolva de madera sobre las piedras. Los granos dorados cayeron en cascada a través del ojo de la piedra de apoyo, fluyendo entre las superficies giratorias. Pasaron 20 minutos. Las piedras molían constantemente. El arroyo proporcionaba energía inagotable. Entonces, del abrevadero debajo de las piedras, un chorro de harina fina se vertió, dorada y suave como la seda. La señora Bergström se tapó la boca con las manos. Su marido la miraba, sin palabras. Funciona, susurró la anciana. Dios mío, de verdad funciona. La noticia se extendió como la pólvora. En una semana, 3 familias más trajeron grano. Luego 5, luego 8. Tora cobraba 1/16 de peaje, la mitad de lo que cobraba Alborson, y los agricultores se ahorraban 4 días de viaje además. El arroyo corría día y noche. Tora operaba el molino desde el amanecer hasta el anochecer, moliendo carga tras carga, cobrando su peaje en grano que almacenaba en el pequeño sótano de la cabaña. Los niños ayudaban, Zaini manejaba la tolva, Ander barría el piso del cobertizo entre clientes. El día 52, Tora contó sus ganancias. $16 en monedas,
más casi 200 libras de grano como peaje, más de lo que jamás había ganado en un mes. No era suficiente. Todavía no, pero casi. Esa misma tarde, el sheriff Carson llegó a su propiedad. Su rostro reflejaba preocupación. Señora Lindquist, tengo malas noticias. Detrás de él, Garrett Holloway desmontó con un papel doblado en la mano. Presenté una queja formal, dijo Garrett. Según la ley territorial de Minnesota, la molienda comercial requiere un permiso. Ese permiso debe estar firmado por el propietario de la propiedad. Sonrió, frío, triunfante. Usted no es dueña de esta propiedad libre de cargas, señora Lindquist. Es una deudora, lo que significa que no tiene derecho a operar un molino comercial. El sheriff Carson le entregó el papel. Orden de cese y desistimiento. Lo siento. Hasta que no se salde la deuda y se obtenga el permiso correspondiente, no puede operar. A Tora le temblaban las manos al leer las palabras. Todo su trabajo, todas esas horas agotadoras, truncadas por un trozo de papel. Garrett se inclinó hacia ella. ¿Creíste que podías engañarme, viuda? Yo soy el dueño de esa deuda. Yo decido cuándo se paga. Bajó la voz a un susurro. Véndeme el terreno. $40 ahora. Me siento generoso. O lo perderás todo en 8 días. Montó a caballo y se marchó, dejando a Tora de pie en el silencio de su rueda detenida. Esa noche, Tora se sentó sola junto a la rueda inmóvil. Los niños dormían dentro. La luna proyectaba una luz plateada sobre el arroyo, que corría junto a los remos inmóviles con su habitual energía indiferente. Al agua no le importaban los permisos, las deudas ni las viudas. Había estado tan cerca. $16 ahorrados, clientes llegando a diario. 3 semanas más y habría ganado lo suficiente para pagar la deuda por completo. Ahora todo había terminado. Pensó en la oferta de Garrett. $40. Suficiente para viajar a algún lugar. St. Paul, tal vez. Podría encontrar trabajo allí. Fregar pisos, lavar ropa. Los niños podrían ir a una escuela decente. Sería más seguro que esto, más fácil que esto. Excepto que no era su hogar. No era el sueño de Eric. Y aceptar el dinero de Garrett significaría admitir que todos los que habían dudado de ella tenían razón. Una viuda sola no puede trabajar esta tierra. La voz de su abuela resonó en su memoria. Palabras de una fría noche en Suecia, cuando la joven Tora se había quejado de las reglas injustas que ataban a las mujeres a las decisiones de los hombres. Cuando un hombre cierra la puerta, no la golpees. Busca la ventana, o construye una puerta nueva. Busca una puerta nueva. Tora regresó a la cabaña. Rebuscó entre los papeles de Eric hasta que encontró lo que buscaba, los documentos originales de la reclamación de tierras. Eric había sido meticuloso. Todo estaba allí. Incluida una copia de las disposiciones de la ley de asentamientos rurales que había anotado con su letra cuidadosa. Leyó a la luz de las velas hasta que le ardieron los ojos. Un pasaje la dejó helada. Una viuda de un colono que haya realizado mejoras en la propiedad y demostrado habilidad para trabajar la tierra puede solicitar la residencia continua mientras se resuelve la deuda. Dicha solicitud requiere el testimonio jurado de testigos de las mejoras realizadas. Testigos, los vecinos. La gente cuyo grano había molido. Habían visto lo que construyó. Lo habían visto funcionar. Si pudiera conseguir que testificaran. Al amanecer, cabalgó hasta la cabaña de la señora Bergstrom. Necesito tu ayuda. No para moler, sino para algo completamente distinto. La anciana escuchó. Su rostro se tornó serio, luego pensativo, luego iluminado con algo parecido a la esperanza. ¿Cuántos testigos necesitas? Tantos como pueda conseguir. La audiencia es en 6 días. La señora Bergstrom sonrió, con una expresión fiera y decidida. Hija, les ahorraste a todas las familias de este valle tiempo y dinero que no tenían. Alimentaste a bebés que no habían probado pan fresco en meses.
¿De verdad crees que te abandonarán ahora? Tomó las manos de Tora. Déjenme hablar con ellos. Con todos ellos. Le daremos a esa serpiente Hoshowai una sorpresa que no olvidará. Día 58. El juzgado del condado en Millbrook Hollow era un modesto edificio de madera que servía como iglesia, salón de reuniones y tribunal de justicia, según el día. Hoy servía la justicia. Tora llegó temprano, con sus hijos a su lado. Llevaba su vestido más limpio, todavía descolorido de azul, todavía remendado en los codos, y se había trenzado el pelo con cuidado. Zaini le sostenía la mano derecha. Anders le sostenía la izquierda. No se habían soltado desde que salieron de la cabaña. Garrett Hoshowai ya estaba allí con su abogado, un hombre delgado de St. Paul que olía a tabaco y condescendencia. Se sentaron al frente, seguros, preparados. El sheriff Carlson estaba de pie a un lado. El juez Engström, un noruego de pelo gris que se había sentado en este valle hacía 30 años, presidía desde detrás de una sencilla mesa de madera. Esta audiencia determinará la disposición de la propiedad Lindqvist, anunció. El señor Hoshowai reclama el impago de una deuda de $47. La señora Lindqvist ha solicitado la continuación de su residencia bajo la disposición para viudas de la Ley de Asentamientos Rurales. Escucharemos a ambas partes. El abogado de Garrett habló primero. Palabras suaves sobre contratos y deudas y la importancia de cumplir con las obligaciones legales. La ley era clara. El dinero se debía. La viuda no podía pagar. Además, el abogado concluyó, la señora Lindqvist ha operado un molino comercial sin licencia en una propiedad que no posee libre de cargas. Esto demuestra falta de criterio, no la capacidad de administrar una propiedad rural. El juez Engström se dirigió a Tora. Señora Lindqvist, ¿cómo responde? Se puso de pie, sus hijos soltando sus manos a regañadientes. Su señoría, no tengo $47, pero tengo algo más. ¿Y qué es? Prueba. Se giró hacia las puertas de la sala del tribunal. Bajo la disposición de la Ley de Asentamientos Rurales para Viudas, solicito la continuación de mi residencia basándome en las mejoras demostradas y la capacidad de trabajar la propiedad. Llamó a testigos. Las puertas se abrieron. La señora Bergström entró primero. Detrás de ella vino su esposo. Luego los Nilsson, luego los Jen, luego los Andersson, los Larsen, los Peterson. Familia tras familia entró en la pequeña sala del tribunal hasta que los bancos se llenaron y la gente se puso de pie contra las paredes. 12 familias, 37 personas. El rostro de Garrett palideció. Su señoría, la señora Bergström dio un paso al frente. En las últimas 3 semanas, la señora Lindqvist ha molido más de 600 libras de grano para nuestra comunidad. Construyó un molino de agua funcional con sus propias manos, siguiendo los diseños de su difunto esposo. Cobra la mitad de lo que cobra el molino de Alberson. Nos ha ahorrado docenas de viajes y cientos de horas de viaje. El señor Nelson se puso de pie. Mi esposa horneó pan por primera vez en 3 meses gracias al molino de la señora Lindqvist. No podíamos permitirnos el viaje a Alberson. Nuestros hijos habían estado comiendo gachas durante semanas. La señora Jensen, sosteniendo a su hija pequeña, dijo, mi bebé estaba enferma. No pude dejarla durante 4 días. La señora Lindqvist molió nuestro trigo para que yo pudiera quedarme en casa y amamantarla. Uno por uno, hablaron. Las historias de penuria se suavizaron. Las familias recibieron alimento. El tiempo volvió a quienes no tenían tiempo que perder. El juez Engström escuchó en silencio. Cuando terminaron los testimonios, se dirigió a Garrett. Señor Hoshowai, la ley establece que un acreedor que actúa de mala fe, comprando deuda específicamente para forzar la ejecución hipotecaria para beneficio personal, puede ver su reclamación impugnada. Señaló a la multitud reunida. Parece que la señora Lindqvist no solo ha demostrado capacidad para gestionar su reclamación, sino que se ha vuelto esencial para esta comunidad. Garrett balbuceó, Su señoría, la deuda es válida y será pagada. La voz del juez se endureció.
Ordeno una suspensión de 6 meses en el cobro. La señora Lindqvist realizará pagos mensuales de $8 hasta que se salde la deuda. El molino podrá seguir operando con un permiso provisional, que se convertirá en permanente una vez resuelta la deuda. Golpeó su mazo. Se levanta la sesión. La semana siguiente a la sesión, el negocio del molino se duplicó. Se había corrido la voz, la viuda que se enfrentó a Garrett Holloway. La mujer que construyó un molino con sus propias manos. Llegaban agricultores de valles de los que Tora nunca había oído hablar, trayendo grano y marchándose con harina e historias. Zaini y Anders trabajaban ahora junto a ella como socios, no solo como ayudantes. Zaini había aprendido a ajustar la alimentación de la tolva para diferentes tipos de grano. Anders barría el suelo del molino con tanta eficiencia que la harina nunca se acumulaba en las esquinas. Estaban orgullosos de su madre, de sí mismos, de la rueda que giraba y giraba sin parar. 8 días después de la sesión, Garrett Holloway regresó. Tora estaba ajustando la compuerta cuando lo vio bajar por el sendero. Se enderezó lentamente, limpiándose la harina de las manos. Desmontó sin su habitual arrogancia. Su rostro parecía más viejo, cansado. Señora Lindqvist. Señor Holloway. Una larga pausa. La rueda giraba tras ella, las paletas chapoteando en el agua turbulenta. Tengo 300 libras de grano. Su voz era monótona, despojada de su anterior suavidad. Mi capataz me dice que la molienda manual no da abasto con la demanda. El ganado necesita alimento. Tora no dijo nada. Esperó. El viaje a Alberson duraría 4 días. No tengo 4 días. Metió la mano en el bolsillo y sacó monedas. El peaje es 1/16. Pagaré por adelantado. Podría construir su propio molino, señor Holloway. Tiene los hombres, los recursos. No el tiempo, no el conocimiento. Miró la rueda, la miró de verdad por primera vez. Su marido la diseñó. Sí. Era un hombre hábil. Lo era. Tora tomó las monedas, las contó. Correcto. Trae tu grano. Lo moleré para fin de semana. Garrett se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Parecía que se le caía el hombro. Por si te sirve de algo. No se volvió. Me demostraste que estaba equivocado. No pensé que pudieras hacerlo. No pensé que ninguna mujer pudiera hacer lo que has hecho. Lo sé. Estaba equivocado. Montó en su caballo y se marchó. Esa tarde, Tora se sentó con sus hijos junto al arroyo. La rueda giraba con constancia, su ritmo era tan familiar ahora que apenas la oía. Las luciérnagas danzaban sobre el agua. El aire veraniego era cálido y dulce. ¿Mamá? Zaini se apoyó en su hombro. ¿Estamos a salvo ahora? Tora abrazó a los 2 niños. Estamos a salvo. ¿Gracias a la rueda? Gracias a lo que la rueda nos enseñó. Observó cómo giraban las paletas, el rocío del agua captando la última luz del atardecer. Que no tenemos que ser más fuertes que los demás. Solo tenemos que ser más inteligentes, más valientes y estar dispuestos a intentar cosas que otros no se atreven. Anders bostezó, me gusta la rueda. A mí también, pequeño. A mí también. Pasaron 3 años como el agua a través de la rueda. El molino se expandió. Donde antes había un simple cobertizo, ahora se alzaba un edificio en toda regla, con una sala de espera donde los agricultores se reunían para compartir noticias mientras se molía su grano. Tora había pagado la deuda en 11 meses, 5 meses antes de lo previsto. Había comprado más tierras, 20 acres del bosque que Eric tanto amaba. La rueda misma había sido reconstruida 2 veces. El roble se desgastó, las correas de cuero se deshilacharon, pero el agua seguía fluyendo y las piedras seguían girando. Y la harina seguía cayendo dorada y fina en sacos que viajaban a mesas de 3 condados. Un carpintero llamado Henrik Johansson había llegado hacía 2 años buscando trabajo. Se quedó para ayudar a mantener la rueda, luego para construir una ampliación,
y luego simplemente para estar cerca de la mujer cuya fuerza admiraba. Se casaron en primavera en una ceremonia junto al arroyo donde su primer marido había soñado con ruedas, engranajes y futuros. Henrik lo entendió. No intentó reemplazar a Eric. Construyó junto a su memoria. En una fresca mañana de otoño, una joven viuda llamada Clara llegó al molino. Su vestido estaba desgastado. Sus ojos estaban cansados. Llevaba su primer saco de grano como si pesara 100 libras. Tora reconoció ese peso. No era el grano. ¿Es la primera vez?, preguntó. Clara asintió. Mi marido murió la primavera pasada. Todos dicen que debería vender la propiedad y mudarme al pueblo. Dicen que una mujer sola no puede. ¿No puede qué? Clara se detuvo, levantó la vista. Déjame contarte algo que me dijo mi abuela. Tora tomó las manos de la joven. Una mujer que espera permiso espera eternamente. Una mujer que crea oportunidades encuentra su propio camino. ¿Pero cómo? No sé hacer nada. No tengo habilidades como las tuyas. Yo tampoco, al principio. Tora señaló la rueda, el molino, la vida que había construido a partir del dolor, el aserrín y la determinación. Mi esposo me dejó dibujos y los seguí. Mi abuela me dejó palabras y las creí. Mis vecinos tenían necesidades y yo las cubrí. Le apretó las manos a Clara. No tienes que vender. No tienes que irte. Solo tienes que encontrar lo que puedes crear. Lo que puedes ofrecer que otros necesitan. Los ojos de Clara brillaron. ¿Cómo supiste que funcionaría? Tora sonrió. No lo sabía. Pero mi abuela solía decir, el agua no descansa. ¿Por qué matarte cuando el arroyo puede hacer el trabajo? La frase se había extendido por Millbrook Hollow y más allá. Cuando alguien luchaba solo con una tarea que podía hacerse de forma más inteligente, alguien la repetía. Cuando un joven se enfrentaba a un problema imposible, un anciano le recordaba, deja que el arroyo haga el trabajo. Significaba, encuentra una mejor manera. Trabaja con la mente, no solo con los músculos. Y nunca dejes que nadie te diga que no puedes. Years later, when Tora had turned dry and her hands had grown slower, she would sit by the creek on autumn afternoons and watch the wheel turn. Zaini ran the mesh now with her own children helping. Anders had become a carpenter like his father, building water wheels for 3 other towns. The water kept flowing. It always had.